Doctor Fernando, un buen día para usted y para todos los oyentes. Una buena semana, mi señor. Bueno, estamos en vísperas de una reforma agraria. Nunca las reformas agrarias fueron temas sencillos. Han sido temas supremamente complicados porque implican la pérdida de la propiedad privada de muchos fondos para entregarle la propiedad de la tierra a otras personas que con frecuencia no conocen el tema campesino y no les interesa. Véase, por ejemplo, una reforma agraria muy nueva, muy reciente, la reforma agraria de Venezuela, que ha tenido como resultado final el que toda Venezuela tiene hambre. Cuéntenos qué se sabe de esa reforma agraria que presentará el gobierno a la consideración del Congreso el próximo 7 de agosto, doctor Guerra. Doctor Fernando, nuevamente un buen día. Lo que sabemos actualmente los congresistas es lo que nos han dado los medios de comunicación. Hace unos 20 días el doctor Alfonso Prada daba las líneas de lo que serían las reformas en el Congreso. Hablaba de la reforma tributaria, que hoy se habla de 50, 75 billones de pesos. Hablaba que su segunda reforma más importante sería la agraria, que ellos denominan la reforma rural integral, y está ubicada en el primer punto del acuerdo de paz entre Santos y las FARC. Por eso yo insisto que este gobierno de Petro es el gobierno de Santos 2.0 o el gobierno de las 5G. Y por otro lado, escuchábamos a la doctora Cecilia López Montaño, futura ministra de Agricultura, quien en una entrevista del 10 de julio en el periódico El Tiempo hablaba que se haría una reforma agraria sin timidez. Y se concentra en el tema de, habla ella, de 34 millones de hectáreas que tienen los ganaderos, pasarla a una ganadería intensiva de 15 millones de hectáreas y pasar de 5 millones de hectáreas que existen en producción agrícola en el país a 22 millones de hectáreas. Eso es lo que conocemos hasta hoy. El documento todavía lo está formalizando el entrante gobierno del doctor Gustavo Petro para el 7 de agosto. Y en mi caso, como el de la senadora Jenny Rosso del Centro Democrático, seremos los dos integrantes del partido que estaremos en la Comisión Quinta del Senado, que será donde se debatirá la próxima reforma rural integral que lo denomina el gobierno del doctor Gustavo Petro. Doctor Guerra, la base de la reforma agraria es la expropiación de tierras a quienes las tienen legítimamente para pasarlas a quienes aspiran a tenerlas. Y ese traslado de la propiedad privada de unos hacia otros se hace sobre la base de que las tierras están mal explotadas y que eso significa una burla al principio constitucional de que la propiedad privada tiene una función social. Entonces uno se pregunta quién es el que determina si las tierras están bien o mal explotadas. ¿Cuál va a ser el organismo del Estado que haga semejante definición? Ese es tema fundamental y esencial. Y segundo, se pregunta uno si las tierras de los indígenas, que nadie tiene más tierras en Colombia que los indígenas, van a estar sometidas al mismo cuidado y van a ser sujeto de las mismas decisiones que se tomen respecto a la tierra que tienen los demás colombianos. ¿Qué nos dice usted? Ese es un punto clave de lo que podemos esperar los colombianos en estos próximos 4 años. Vuelvo a insistir que este gobierno de Gustavo Petro va a ser el gobierno de Santos 2.0. Usted observa cómo se han ido ubicando y calificando los ministerios y prácticamente la parte alta del gobierno de Santos
y sus ministros, empezando por el señor Alfonso Prada, que fue el secretario general del gobierno Santos, pues hoy dirigen el empalme. Y prácticamente lo que se escribió en Cuba y lo que se acordó en ese proceso de paz Santos-FARC, que en un plebiscito del 2 de octubre del 2016 los colombianos le dijeron que no, pero ellos lo llevaron a fast track en el Congreso de la República y lo aprobaron. Yo quiero tocar 3 temitas muy puntuales de esa reforma rural integral. 1, desplaza el énfasis de formalización, doctor Fernando, de tierras y la recuperación de baldíos. Y hay una palabra clave que usted lo decía ahorita, hacia la redistribución de tierras fértiles. Por ello insisten tanto ellos que no habrá redistribución de baldíos, sino de tierras fértiles, improductivas. Y al final dice, en ese primer punto, mediante el uso de instrumentos fiscales y compras de tierras. Los instrumentos fiscales, ya la doctora Cecilia López Montaño lo viene anunciando, que tendrán un mecanismo que se lo expondrán al país a partir del 7 de agosto, basado en el impuesto predial, basado en el catastral, en el certificado de libertad y tradición, y hacia allá van ubicando el escenario de la expropiación. Segundo punto, la reubicación y la restitución de la producción de alimentos, que es el segundo punto que está en el acuerdo en Cuba de Santos y las FARC. Y vuelve y lo anuncia la doctora Cecilia López ahora. Y es la posibilidad de que la producción de alimentos sea el motor crucial de la economía nacional, y así lograrían con este punto 3 cositas. Primera, promover la soberanía alimentaria que ellos tanto insisten. Segundo, contribuir a superar la dependencia de las ventas, de las ventas y de las rentas, muy importante este punto, doctor Fernando, de la minería y el petróleo. Entonces, ahí se conjuga el concepto del doctor Gustavo Petro y ahora de la doctora Cecilia López Montaño, en el cual superar la dependencia de las rentas de la minería y el petróleo con la reforma agraria. Y tercero, reducir la presión para el avance de la frontera agrícola. Y escucha esto, dicen las FARC en el 2016-2017, que se firma el acuerdo final, que ellos dejan unas tierras en toda Colombia que cuidaron del tema de la deforestación. Hágame el favor. Cuando uno observa, y en este caso me remito a Antioquia, doctor Fernando, y va uno al Pacífico para entrar al Urabá antioqueño y encuentra que el río Atrato, como lo he venido insistiendo hace 8 años, es la autopista fluvial ilegal de la deforestación en Colombia. Usted cuando va en las mañanas de los lunes a las playas antioqueñas del Urabá, lo que encuentra es pura madera cortada por parte de los frentes que se tomaron el escenario luego de las FARC, que es simplemente un paso del ELN hacia dicho proceso. O sea que hay que ha instaurado también en el acuerdo que las FARC solicitan que las tierras que están en el sur del país, que están en la Amazonía y que ellos supuestamente protegían, que ya no protegemos, se tendrán que proteger con esta reforma rural integral. Es increíble, doctor Fernando. Es increíble la capacidad de cinismo que tienen, sin límites, pero pues es que eso es parte de su doctrina. Eso viene desde las doctrinas leninistas. En el libro que hace está todo eso claro, eso no debiera sorprendernos para nada. Doctor Guerra, y hay un temita bastante delicado que usted no tocó, que es el tema de la restitución de tierras, frente al cual pusieron un sujeto de unos antecedentes bien complicados, que no han sido controvertidos por nadie porque no tienen controversia posible.
Ese es un tema bien delicado, doctor Guerra, ¿no le parece? La restitución de tierras es un proceso que ellos van a adelantar paulatinamente. El tema es supremamente grave porque ahora anuncian que dicha restitución de tierras será primero un tema de mejorar la productividad del país, y dice la doctora Cecilia López Montaño que a todo el mundo le conviene que Colombia, en vez de tener 5 millones de hectáreas, tengamos 22 millones con vocación agrícola. Y ahorita le decía al doctor Fernando, y que pasemos de 34 millones de hectáreas en ganadería y tener solo 15 millones. Y al final dice ella, y todos nos vamos a beneficiar, independiente a quienes hoy tienen tierras, o las vuelven productivas o les pondremos un alto impuesto para que se obliguen a entregar dichas tierras. Yo le pregunto a la doctora Cecilia López Montaño, entonces ella generaliza al empresario agrícola, al empresario de clase media rural, que ha tenido el esfuerzo de pagar en este caso los prediales en muchos sitios del país que hoy ya son altos. Créame que hay muchos campesinos hoy, doctor Fernando, que les parece el pago del impuesto predial altísimo y que prácticamente tienen que llegar a acuerdos de pagos con los municipios para poder cancelar dichos impuestos. Según la doctora Cecilia y según el del señor Petro, entonces actualmente todas las personas que trabajan en lo agrícola y en lo rural, pues no pagamos impuestos y prácticamente no generamos empleo, y simplemente se llevan a una metáfora que insisten mucho en ella, que los ganaderos tenemos una vaca por cada 2 o 3 hectáreas, y crearon el escenario que la ganadería entonces genera todo el tema de carbono, que acabamos los acuíferos, que acabamos el agua, que deforestamos, que no trabajamos sobre el silvopastoreo, y todo ese mensaje es para lo que usted concreta en su pregunta. Es para decir, entonces redistribuyamos las tierras, hagamos un proceso legal que estamos buscando desde hace muchos días y entreguémosles a los campesinos que hoy no tienen posibilidad de tierras. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántos campesinos tienen hoy el perfil, el bagaje, la contundencia para ser empresarios? Qué bueno que esto se concertara y se entendiera que no es un tema de generalización y no decir que los ganaderos todos son malos, que la ganadería toda es mala y que entonces le vamos a entregar las tierras, que ya pasó en Venezuela y en países del concepto de izquierda marxista, sobre una catástrofe que fue la implementación de dicho tema. Yo solo pregunto hoy cómo está Venezuela. Y por ejemplo, Venezuela hace 10 años era ejemplo en su fondo ganadero, ejemplo. Y hoy ese fondo ganadero está totalmente destruido, abandonado, con aftosa. Y prácticamente el ganado que nos venden en la frontera de Venezuela hacia Colombia es el mismo ganado que hace 2 años nos generó nuevamente la aftosa que nos produjo sobre la margen derecha del río Magdalena yendo hacia la frontera con Venezuela. Bueno, las perspectivas pues no son nada halagadoras. El proyecto en su texto final se conocerá más adelante. ¿Y usted sabe si tienen algún modelo, algún paradigma para decir vamos a hacer que la agricultura y la ganadería colombiana se parezcan a la de tal país que ha recibido este tratamiento y que ha tenido como resultado un crecimiento enorme de su frontera agrícola y de su productividad? ¿Hay algún modelo? Yo no conozco el modelo todavía, pero ellos están anunciando que tienen prácticamente un modelo para cobrar el recurso de impuestos, para saber cuáles tierras son productivas y hoy son improductivas, y saber qué tierras son para el tema de la ampliación de la línea agrícola y cuáles no, cuáles son para reforestación y cuáles no,
esperemos conocerlo, pero yo me quedaría con la respuesta de la doctora Cecilia López Montaño el 10 de julio en El Tiempo, y si me lo permite se la leo, doctor Fernando. Sí, señor. Le preguntan en El Tiempo, ¿lo que viene entonces es una auténtica reforma agraria? Y ella responde, no le quepa la menor duda. Esa es la base de la propuesta del presidente electo y se llama reforma agraria, porque será una redistribución de la propiedad de la tierra, obviamente acompañada por muchas otras medidas complementarias, porque de lo contrario no funciona. Lo que viene es una gran reforma agraria para hacer equitativa la propiedad de la tierra, y viene además con los títulos de propiedad de la tierra, porque si no tiene título, no tiene acceso al crédito. Cuando a usted le dicen eso, le están diciendo de entrada, usted entra amenazado. Pero eso lo sabíamos desde la campaña y desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy, pues una mujer como Cecilia López Montaño, que fue ministra de Hacienda, que fue directora de planeación, que hace parte del corazón del Partido Liberal, pues hoy ya tiene muy claro que su nuevo jefe es Gustavo Petro y que tiene la intensidad de ocupar la necesidad que Gustavo Petro tiene de gobernabilidad en el Congreso para aprobar dicha reforma agraria. Y eso pasará en todas las reformas. Cuando usted observa que en la elección del señor Roy Barreras, el 90% del Senado vota a favor de Roy Barreras, solo sacamos 13 votos en blanco, ya entiende cómo va a ser la mecánica del proceso de las reformas que va a introducir Gustavo Petro en el próximo gobierno. Ese es el amor del que hablaba Gustavo Petro días después de su elección. Este es el mensaje a tantos empresarios que han venido insistiendo en generar clase media productiva en lo rural, y esperaremos como partido, como Centro Democrático, porque quiero ser muy contundente en eso, doctor Fernando. El doctor Álvaro Uribe nos pidió que fuera una oposición reflexiva, inteligente, que no fuera agresiva, y que estudiáramos primero los temas para que como partido en cada comisión le habláramos al país con esa claridad que necesitamos. Ahí estaremos, pues trabajaremos de la mano con el partido y con algunos senadores que han manifestado individualmente la intención de no acompañar la reforma agraria. La pregunta es, ¿cómo van a hacer? Si sus líderes políticos anuncian ante Gustavo Petro que hay un acuerdo nacional e individualmente le dicen a uno en el Congreso que en temas de reforma agraria no estarán. Y la reforma tributaria, Virgen Santa, y la combinación de ambas cosas y la reforma política, Dios nos tenga de su mano. Senador por el Centro Democrático Andrés Guerra, muchísimas gracias por venir con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, a usted un abrazo muy fuerte, a los antioqueños y colombianos, decirles que por donde uno pasa, lo primero que le dicen a uno es qué miedo, qué incertidumbre, y aquí llegamos al Congreso para eso, para tratar de formar un relato que ya el partido tiene muy definido y que, como se lo dijimos antes de las elecciones y ahora, es el único partido en Colombia, el Centro Democrático, que asume una posición responsable, seria, ante el gobierno del señor Gustavo Petro. Un abrazo grande, doctor Fernando. Muchísimas gracias, y no cabe duda, el Centro Democrático es el partido de oposición y los demás partidos o tienen unas posiciones ambivalentes y difíciles de precisar o definitivamente están con Gustavo Petro. Andrés Guerra, senador por Antioquia, aunque la circunscripción electoral es nacional, por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.